Muy buenos días nuevamente a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas al Grupo Impulso Educativo, siempre agradeciendo la confianza que ustedes nos siguen brindando en cada una de estas capacitaciones. El día de hoy, pues, tenemos para ustedes un webinar completamente gratuito con la finalidad, pues, de poder contribuir en esa formación profesional, siempre buscando la calidad educativa, maestros. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, maestros, que hoy día nos acompañan en esta plataforma Zoom con el propósito de poder seguir aprendiendo. Bien, entonces, proyectos de innovación pedagógica en el aula, ¿no? Siempre hemos dicho que los maestros nos caracterizamos por ser innovadores, ¿no? Por siempre plantear propuestas innovadoras en el aula, de tal manera que busquemos nuevas formas para poder garantizar y lograr mejores aprendizajes de nuestros estudiantes, porque es la razón de ser. Y por supuesto, cada uno de ustedes siempre invirtiendo ese tiempo para poder seguir preparándonos, para poder seguir fortaleciendo estas capacidades. Bien, para este webinar nos acompaña el día de hoy. Déjeme presentarle en primer lugar al doctor Ángel Centurión en Larrea y me acompaña, estimado amigo Ángel, bienvenido a este espacio. Permítame presentarlo. El doctor Ángel Centurión, bueno, tiene un postdoctorado, ¿no?, en Educación y Formación Científica por la Universidad de Oriente de Puebla de México. Es doctor en educación también, es magíster en docencia universitaria y licenciado en educación en la especialidad de lengua y literatura. Ha sido y es docente de pre y de posgrado de diversas universidades del Perú, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos que ha sido docente en la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, en la Universidad también Pedro Ruiz Gallo, también ejerce la docencia, la cátedra, la Universidad San Martín de Porres, filial norte, la Universidad del Señor Esipán, la Universidad César Vallejo, y también ha sido formador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente e investigador RENACIT por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú. Ha recibido en su trayectoria muchos premios. Entre ellos destaca el, palmas magisteriales en el grado de maestro, título pues otorgado por el Ministerio de Educación, y nos complace pues tener a un profesional de esa talla que hoy día nos venga a ilustrar. También ha sido recientemente ganador de un curso de proyecto de innovación, lo que es FONDET, ¿no? FONDET, ese concurso también nacional, en la cual pues eh, ha sido merecedor también de este concurso. Y así, en distintos concursos ha resaltado la figura de este maestro, de este doctor, ¿no? Actualmente trabaja también como responsable del área de investigación en universidades, ¿no?, locales, ¿no? Ha destacado siempre por velar por la cultura lambayecana a través de proyectos y publicaciones diversas que ha tenido en su haber, ¿no? Entonces, maestros y maestras que hoy día nos acompañan, en verdad es un honor poder interactuar con el doctor Ángel Centurión, con la experiencia que tiene, y seguramente hoy día nos va a ilustrar y nos va a dar algunos tips de cómo innovar o seguir innovando dentro de nuestra práctica pedagógica en el aula. Doctor Ángel Centurión, bienvenido, bienvenido a este curso o a este webinar desde el Grupo Impulso Educativo. Muchas gracias desde ya por tu presencia y el apoyo para la formación de nuestros maestros y maestras. Muy bien, Martín, un gusto. Un saludo cordial a cada uno de los presentes. Es para mí muy, ¿qué les digo?, gratificante compartir un momento, ¿no?, con ustedes y ante el llamado, pues, de nuestro amigo Martín Casas, con quien trabajamos y la vida nos ha permitido por dos veces coincidir, ¿no? Tanto en el estudio en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo como en el trabajo en el Colegio Militar Díaz Aguirre. En ese sentido, es un hermano y nos ayudamos, ¿no?, en nuestros proyectos, y en ese sentido, pues encantado. Muchas gracias por la presentación. Comenzamos entonces. No sé, ¿me puedes habilitar para compartir, mi estimado Martín? Sí, por supuesto, ya está. Muy bien, excelente.
Como todo lo que nos ha estado normando el ministerio en los últimos días, ha puesto énfasis en la convivencia, ¿no? En el aprender desde la emoción, desde la tranquilidad. Es fundamental siempre en cualquier reunión, sobre todo con fines académicos, establecer las normas de convivencia. Yo les he traído estas tres. Y si ustedes tienen a bien, ¿no? Y respetando también los parámetros de impulso educativo, podríamos agregar algún otro. Participar ordenadamente, siempre esperar su turno, luego de levantar la mano, porque a veces abrimos el micro y como que nos podemos desordenar, ¿no? Respetar la opinión de los demás, cumplir responsablemente con el producto. En este caso, vamos a querer por lo menos motivarles, ¿no? Y alcanzar en un drive una especie de producto que a futuro podrían ustedes completar. Y alguna otra norma que ustedes crean conveniente. Los escuchamos si es que tienen a bien agregar algo más, por favor. Muy bien. Bueno, entonces creo que por el momento es suficiente. Vamos a acercarnos al tema de hoy que tiene que ver con nuestro quehacer diario. Entendemos que la mayoría, si no todos, somos docentes, profesores, maestros. ¿Cuál es el mejor término, no? Entonces, los especialistas han ido acercándonos teóricamente, ¿no? De manera reflexiva, cómo entender la labor del maestro y cuál es su papel, ¿no? Eh, hemos estado en diversos procesos históricamente hablando, sobre todo en la pedagogía latinoamericana, que a decir de Giovanni Gianfrancesco, por ejemplo, que es un investigador italiano y colombiano, eh, ha ido por bloques de 25 años en 25 años, ¿no? Uno de ellos está relacionado, por ejemplo, a una educación muy tradicionalista, ¿no es cierto? Que ha mirado la educación como algo rutinario, ¿no? En donde se ha enfatizado, por ejemplo, más el dictar, ¿no? A una educación en la que se promueve ya otros elementos, ¿no? En ese sentido, el enfoque por competencias y toda la teorización que hay en torno a ello, hoy en día nos ubica en una forma, en una manera de ver la educación, en donde nosotros como docentes alentamos la innovación también, ¿no? Que es lo que hoy día nos trae a la reflexión, ¿no? Este enfoque por competencias que la moviliza el Ministerio de Educación en nuestro país, que no es otra cosa que centrar su mirada en el desarrollo de competencias, entendida como esta capacidad del estudiante para activar, ¿no? Para hacer, pero también un hacer en base a principios, en base a un comportamiento ético y, ¿por qué no? También utilizando ciertos elementos, ¿no? Básicos de conocimiento, a partir de la memoria, ¿no? Que no podemos traicionar. Entonces, mirando las teorías, tanto el constructivismo, la teoría del aprendizaje situado, que hoy, por ejemplo, en Lima se habla de las famosas metas de aprendizaje, ¿no? De repente hay aquí alguien de Lima, en donde se ha priorizado como región ciertos temas, ¿no? Ciertas competencias que se han priorizado, pero no como país ya, y no como Minedu ya, sino como región, me parece un logro muy importante respecto a lo situado, ¿no? Y lo que les decía, que la competencia no es solo hacer, sino además, ¿no? De conocimientos y habilidades y sobre todo el ser personas cada vez mejor. En ese sentido, Giovanni Gianfrancesco nos habla de que nuestro rol ha ido evolucionando, ¿no? La de un profesor a un maestro, después a un docente, después a un educador y ahora un mediador, ¿no? Que sería uno de los roles últimos, ¿no? La del profesor primero que dice, habla, ¿no? Y es una especie de dios o semidios que está desde lo vertical, hablando de algo que conoce solamente él o muy pocos como él, a un maestro que ahora explica, ¿verdad? Que se preocupa porque entiendan, aunque no lo demuestra,
¿no? Pero todavía sigue teniendo el protagonismo, ¿no? Y un estudiante, si ustedes ven ahí, que ya entiende, ¿no? No solamente escucha como el alumno, ¿no? Que corresponde a otra fase anterior, sino que ahora entiende por lo menos, ¿no es cierto? A un tercer momento en donde, para los términos que maneja Giovanni Gianfrancesco, sería la del docente, ¿no? Aquel docente que con su discente lo que hace es demostrar, y ahí viene el tema de la investigación y cómo ha ido ingresando áreas como la DCT, ¿no? El tema de los laboratorios, ¿no? En nuestras instituciones educativas, ¿no? Que antes de repente no se pensaba. Entonces, se va enfatizando ya esa demostración y hablamos de un discente que aprende y un docente que demuestra. A la de el educador, ¿no? Con el constructivismo y todas estas corrientes que son varias, ¿verdad? Teorías, como la de Ausubel, como la de Piaget, ¿no? Como la de Vygotsky y tantas otras que nosotros seguro manejamos y que nos hablan de un educando que ya no solamente escucha, entiende, aprende, sino que aprende significativamente. Y la del educador que ayuda en esa construcción, ¿no? Que construye escenarios para que se favorezca, ¿no? Finalmente, el rol actual es la de mediador, ¿no? Un mediador que facilita, ¿no? Pero también es que auspicia, ¿no? Con mucho cuidado ese protagonismo de aquel que está aprendiendo, ¿no? A quien se le considera ahora un líder transformacional. Ese sería el alumno de antaño, ¿no? El líder transformacional. Y es por eso que el ministerio, por ejemplo, en la evaluación de las rúbricas, enfatiza mucho el tema de las experiencias de aprendizaje, de los proyectos, ¿no? Y en general, ¿no? El cómo situar realidades que permitan avivar proyectos no solamente personales de los estudiantes, sino también proyectos comunales, ¿cierto? Proyectos sociales, en donde él pueda ayudar, ¿no? Desde su liderazgo, ¿cierto? Y el mediador, que es el rol nuestro, es la de justamente a través de la innovación poder eh, construir, pero también acompañar, ¿no? Mediar estas alternativas para que el líder, pues efectivamente pueda concretar su transformación, ¿no? Entonces, ya no es el que escucha, entiende, aprende y aprende significativamente, sino que además se emancipa, emprende, ¿no? Entonces, lo bueno de la propuesta de Gianfrancesco, que también tiene su modelo pedagógico que ha sido muy utilizado y ahora hay muchas tesis doctorales al respecto, es de que no rechaza ninguno de los modelos, sino que él parte del fundamento que todo modelo se enriquece con el modelo anterior, ¿no? Es decir, no se rechaza, por ejemplo, el explicar, no se rechaza el demostrar, ¿no? El construir y el transformar, propiamente, es, más bien integraría todos los anteriores, ¿cierto? Entonces, esa labor del docente nos pone pues en el escenario de innovar, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería esa innovación? Quisiera, antes de ir con ya el tema, pasarles un fragmento de una exposición de Giovanni Gianfrancesco en Lima hace unos años, porque me parece que podría ilustrarnos mejor lo que acabamos de decirles. ¿Ok? Entonces vamos a, si tenemos unos minutitos de esta intervención de Giovanni. A ver. Entonces viene el cuarto y el cuarto es el educador. Y la clase del educador pues es exactamente la misma. Los carbohidratos son polisacáridos de elevado peso molecular, pampón, el azúcar manuelita, el azúcar río paila, el azúcar en cubitos, tan bañado. Exactamente lo mismo, ¿estamos? Pero viene un elemento más. El elemento más es este. Oiga, alumnos, ¿qué tengo en la mano? Papel, profe. ¿De cuál papel? Papel higiénico. Papel higiénico.
¿De dónde sacarán el papel? De la madera, profe. Ah, de la madera. ¿Y qué es la madera? Un carbohidrato. ¿Y qué es un carbohidrato? Un polisacárido elevado a peso molecular constituido de micromoléculas de monosacáridos. Bien, se lo grabaron de memoria. ¿Conocen otros carbohidratos? Sí, el azúcar manuelita, el azúcar río paila, el azúcar en cubito, la melcocha. Bien, excelente. ¿Cómo está constituido la madera? De carbono, hidrógeno y oxígeno. Ah, excelente. ¿En qué proporción? Por cada carbono una molécula de agua. Si este papel lo sacan de la madera, ¿este papel qué constitución química tendrá en su esencia? También es un carbohidrato. Ah, es un carbohidrato. Excelente. Yo les demostré que la madera tenía hidrógeno. Me hace el favor y usted me demuestra que este papel tiene oxígeno. ¿Cómo contesta entonces el alumno? Ah, profesor, usted siempre pone cosas que nunca sabe uno hacer y siempre es para rajarlo a uno, por eso le mataron a la mujer y por eso le dañan el carro. ¿Cómo contesta un estudiante? Profe, pero ya eso es para hoy, ¿y en dónde leemos? ¿Dónde lo podemos hacer? ¿Cómo contesta un discente? Fácil, profe, lo quemamos, botamos las cenizas y recogemos los gases, los metemos en un condensador y los pasamos a estado líquido y los metemos en un tubo de Hoffman. Y si el hidrógeno era el comburente y sonaba, el oxígeno debe ser combustible y debe prender. Prendió, profe. Excelente. Pase al tema siguiente. Mire solamente cuándo se puede pasar al tema siguiente. ¿Lo contrato? Y el profesor quedó feliz y los alumnos felices. Bueno, y este man que ya maneja el hidrógeno y quedó la clase ahí, menos mal falta uno. Y el último viene y hace exactamente lo mismo, los carbohidratos, y prendió, todo lo mismo, los cuatro. Pero hace esta pregunta, oiga, mire la pregunta sencilla última, que era la película que tú pasabas. Mire, ¿a usted para qué le sirve saber que este papel tiene oxígeno? ¿Para pasar química? En cambio hay alguien que dice, profe, se me ocurre una cosa, en Lima desperdician mucho el papel, lo botan. Yo voy a reciclarlo, voy a recoger todo el papel que no sirve en Lima, lo voy a guardar en una bodega, cuando tenga suficiente lo voy a quemar. Voy a separar el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno lo voy a guardar en cilindros y en balas y se lo voy a vender a los hospitales y a los centros de salud y voy a montar mi empresa Agafano, productora de oxígeno. Y con eso voy a vivir dignamente yo, voy a mantener a mi familia y voy a solucionarle un problema a la comunidad. Para eso es que se aprende. Entonces, para poder ser mediador, hay que ser educador. Y para ser educador, hay que tener el método. Pero para tener el método hay que entender. Y para entender hay que tener el conocimiento. Entonces, ¿cuál es el error? Que tenemos alumnos y los queremos volver líderes de una vez. Y tenemos profesores y los queremos volver mediadores de una vez. Hay que hacerlo de forma secuencial y progresiva. Pasar de profesor a maestro, capacitación pedagógica. Pero pasar de maestro a docente, capacitación científica. Pasar de docente a educador, capacitación en la construcción y estudio de nuevos ambientes y de nuevos problemas por resolver. Pero pasar de educador a mediador es darle al otro la posibilidad de que el otro resuelva sus propios problemas. Muy bien, ¿qué les pareció? Un resumen de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida por lo menos pedagógica, ¿no? Y vemos aquí, seguro los énfasis que cada uno de nosotros hemos realizado en etapas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros con Martín y también por ahí vi a Raquel, ¿no? Que es nuestra amiga con la que compartimos en la universidad, que le mando un fuerte abrazo. Pues no nos educaron desde estas perspectivas, ¿no? Estamos hablando de 94, cuando ingresamos a la universidad, 95, ¿no? Y 99 cuando terminamos.
en donde habían por ahí algunas ideas, pero que pues no se configuran como hoy en día. En ese sentido, la innovación tiene pues mucho que ver, ¿no? No solamente con ese educador que va a construir espacios significativos, sino también con ese mediador que va a ayudar a transformar a personas. Y como le decía, citando textualmente a Gianfrancesco, eso es lo que es la tarea, ¿no? Eso es lo que se busca, por eso se aprende. ¿Por qué se aprende, según Gianfrancesco? Por lo menos en esa frase que podríamos cogerla de su pensamiento, que es la de ayudar a la comunidad, ¿no? Es por eso que los proyectos tienen que pensar la comunidad, tienen que partir de la realidad inmediata, ¿no? Tienen que partir de modelos de vida, modelos que aluden a proyectos familiares, personales y comunales, ¿no? Ahora, lo segundo, ¿no? Luego de esta entrada, que ustedes pueden comentarla libremente, así que siéntanse con la comodidad de hacerlo. Lo segundo es configurar la idea de un proyecto, ¿no? Podemos acercarnos desde las miradas de la complejidad, ¿no? Desde tres perspectivas, ¿no? Un nivel macro, ¿no? Un nivel macro en donde vemos pues lo institucional, ¿no? Pero vemos incluso más atrás, ¿no? Lo que dice el ministerio, lo que postulan, los principios, ¿no? Y también las estructuras y los concursos nacionales, ¿no? Y cómo lo configuran, que invitan a movilizar a familias, ¿no? Pero también a líderes comunales, aliados estratégicos, ¿no? Y en donde es necesario, pues, estos procesos de diseñar, gestionar, implementar, reflexionar, evaluar y socializar, que aquí están con un color rojo, ¿no? Granate. Y luego a un nivel más cercano, ¿ya? ¿No? Dice lo institucional, ¿no? Y en donde es necesario también ahora involucrar a nuestros colegas, ¿no? Involucrar a los padres de familia ya de nuestra aula o de nuestro grado, si es un trabajo interdisciplinar por grado, ¿no? O a los de distinto grado, que podría darse el caso también, y precisar estos procesos que están involucrados en la innovación, ¿no? Donde destacaría el inspirar, por ejemplo, ¿no? Esta movilización interna que tendría que tener el protagonista, que es nuestro estudiante, no nosotros. Nosotros somos los transformadores, ¿no? Somos aquellos que manejan calculadamente todos estos procesos, microprocesos, y que van a ayudar a que este estudiante aprenda y aprenda para transformar su realidad, ¿cierto? Ahora, podríamos ir más pequeño todavía, ¿no? Y ver la sesión, y ver a nuestro estudiante, ¿no? Ya en nuestra aula, y ver estos procesos de inicio, ¿no? Desarrollo, proceso y cierre de la reunión, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, Jaime Montes, a quien seguimos, porque creemos que es uno de los que mejor ha pensado la innovación, en nuestro país y que la irradia fuera incluso, ¿no? Con la comunidad Ser Maestro, de la cual formamos parte, ¿no? De la cual tengo el honor, digamos, también de privilegio de formar parte, nos invita a pensarlo como un proceso, ¿no es cierto? Un proceso que implica, pues, momentos, por ejemplo, de planificación, en donde incluirá la preparación, el diseño y la ejecución de esa preparación. Es decir, cuando formulamos el proyecto. Entonces, cuando formulamos el proyecto, cuando lo ideamos, ¿no? Manejando los términos de la metodología de Jaime, estableceríamos objetivos, analizaríamos la situación, ¿no? Y esta situación en función al contexto, a las características de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y también respecto a ciertas variantes que podrían condicionar por dónde va a ir nuestro proyecto innovador, ¿no? Yo les felicito porque entiendo que esta es una reunión en donde han ingresado personas interesadas, ¿no? En la innovación, se movilizan, no porque les obligan, ¿no?
Ya en la experiencia laboral vemos que muy pocos, o pocos, dependiendo claro de la institución, pero desde mi experiencia, se animan a innovar, ¿no? Hay algunos que ya tienen, ¿no? O tenemos, de repente, puedo incluir, ese, ese, ese espíritu, ¿no? De no quedarnos con lo mismo, de ir proponiendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Y que podrían, pues, resultar, y nos atrevemos a hacerlo. A veces a la ciega, el inicio, ¿no? Con diversos errores, ¿no? Seguro, pero que vamos aprendiendo, ¿no? En una metodología, por ejemplo, la del aprendizaje de servicio solidario, que también nosotros hemos practicado y que es fenomenal, ¿no? Que nos ha llenado de mucha satisfacción desde esta lógica de la innovación, ¿no? Y que seguro, si hay tiempo, les contaré algo por lo menos brevemente. Entonces, en este primer momento, que es el momento de la planificación, tendríamos que ver las etapas de preparación, de diseño y ejecución, ¿no? Decíamos respecto a la preparación, cuál va a ser nuestra competencia priorizada, ¿no? Porque tenemos varias. Entonces, habría que priorizar en un primer momento. Alguien me puede decir, pero podemos combinarla, ¿no? Claro, pero siempre hay que evidenciar y ese producto tendríamos que ver, dado que la competencia ya de por sí es muy compleja, ¿no? De priorizar en algún momento, ¿no? ¿Qué vamos a observar? Analizar la situación actual, ¿no? Respecto a cuáles han sido sus, por ejemplo, sus avances previos, ¿no? Si hay facilidades para salir, si queremos hacer un trabajo, por ejemplo, en la comunidad, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Qué otras variantes se tejen y condicionan el posible proyecto que tengo, que estoy pensando, ¿no? En cuanto al diseño, ya aterrizamos a las estrategias, a los procedimientos, y hay algunos que dicen que la metodología no solamente es estrategia, sino es algo más estricto, más riguroso, ¿no? Que ve medios, recursos, como dice aquí en el siguiente paso, ¿no? Esos recursos que son humanos, ¿no? Que hay que hablar con el director, con el subdirector, con la asociación, si es que hay todavía de padres, ¿no? Con los líderes comunales, con los aliados, con algunas universidades que pueden ayudarnos, etc. Y la ejecución, que no es otra cosa que todavía no ir a la cancha, porque estamos en la planificación, pero sí ejecutar en la medida de establecer la viabilidad interna todavía del proyecto y hacer los ajustes necesarios para que este proyecto pues sea un éxito, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, desde la propuesta de INO, se habla de la ideación, ¿no? Como ven aquí en la parte superior izquierda, al menos desde mi pantalla. Y entonces, ¿qué nos recomiendan? Primero, tener en cuenta que cuando uno parte a innovar, ¿no? Desde la mirada de la innovación, tenemos que responder estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo y por qué? De repente podríamos hacer énfasis y decir que lo cómo es lo más trascendente, ¿no? Lo más determinante de la innovación, porque ahí está el corazón de lo nuevo, ¿no? Pero creo que todas las tres son muy importantes, ¿no? El qué, que muchas veces miramos competencias, pero también podríamos mirar capacidades, también podríamos mirar metas, como lo dije que hay ya en Lima, y seguro que en varias regiones va a seguir esto, ¿no? Porque me parece que es significativo, es situado, es muy importante. Por ahí vamos, ¿no es cierto? Todos. Entonces, priorizar qué, ¿no? Pero se habla de las demandas. Esas demandas que parten de la observación de mi estudiante. ¿Qué está pasando con mi estudiante? ¿Qué le falta? ¿Qué le gusta? ¿No? ¿Qué quiere todavía profundizar, aprender? Entonces, yo en base a ello, ¿no? Tanto con un colegiado interdisciplinario como un colegiado de área, o solamente desde mi perspectiva, porque no hay alguien que se contagie de la innovación todavía, eh, entonces yo determino esas demandas, ¿no? Pero entendidas, repito, no como problemas, ¿no? Del estudiante, como generalmente ha sido nuestro razonamiento, ¿no? Mucho tiempo, y hemos interiorizado que el culpable es el estudiante, ¿no?
sino más bien como una forma de entender esas problemáticas contextuales que no han permitido que nuestro estudiante pues desarrolle sus competencias, ¿cierto? Y entonces, a partir de esas demandas, aterrizamos a una necesidad pedagógica, ¿no? Que tiene que ver o está relacionada con estas competencias que vamos a priorizar o esta competencia que vamos a priorizar, ¿no? Y que después vamos a evidenciar, ¿no? Con nuestros productos. O un producto, porque la lógica de las competencias, pues, se evidencia el hacer, ¿no? Las habilidades, pero también los sentires que también lo habíamos ya subrayado. Entonces, el qué va por ese lado, ¿no? Es fundamental partir del qué, ¿no? Creo yo, si quisiéramos darle un inicio, pero no es el único, ¿no? No es el único. Luego viene el cómo, que no es otra cosa que el prototipo, ¿no? Y ahí viene, ¿por qué no estrategias sino prototipos, ¿no? Porque el prototipo es algo que se arma, que no se copia, que no se pega o transcribe, ¿no? Sino que a partir de realidades diferentes se adecua, ¿no? Y ahí viene la innovación, pero que además, ¿no? Busca transformarse, busca revelar, ¿no? Nuevas formas, ¿cierto? Y hacerles el seguimiento como todo transformador, que ese es el término que nos ha dicho Giovanni Sánchez. Entonces, el prototipo pedagógico puede ser armado de diversas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, desde el aprendizaje de servicio solidario, desde de repente la aula invertida, desde el aprendizaje basado en proyectos y de diversas formas, ¿no? Pero hoy en día, en la comunidad, ser maestro se atiende desde esta mirada del STEAM, ¿no? STEAM más H. Ustedes saben que STEAM en un primer momento fue solamente STEAM sin A y sin H, ¿no? Y después se agregó el arte, y después se agregó las humanidades, y hoy en día no solamente hay STEAM más H, sino hay otros, ¿no? Hay STEAM más F, hay STEAM más L, etcétera, ¿no? Pero no es otra cosa que este hallazgo del intelecto humano, ¿no? De nosotros como personas, de pensar en algunas ciencias que son fundamentales para el desarrollo de la persona en el siglo XXI, ¿cierto? Y que en Estados Unidos se quiso proponer como un intento de dar respuesta a ciertas problemáticas sociales también, y que después la ONU pues, lo llevó a otras partes, ¿no? Incluyendo a nuestro país. Y pues que ha tenido un éxito tremendo y que también se ha recomendado. Hay encuentros, congresos solamente de STEAM, ¿no? A nivel de posgrado, a nivel de pregrado, a nivel de educación básica, de diversos países, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿qué me aporta la ciencia? Me aporta que mi estudiante desarrolle actividades para que indague, para que investigue, para que experimente, para que compare, analice y sobre todo, creo yo, para que hipotetice, ¿cierto? En lo que yo haga, ¿no? En la innovación que tenga en mente, tengo que dejar espacios, ¿no? Actividades, secuencias, si tú quieres, nombrarle procesos, pasos, acciones, para que realice estas actividades, ¿no? Por ejemplo, para que averigüe qué piensan los líderes de la comunidad si es una zona rural, ¿no? Sobre tal tema, ¿no es cierto? Para que observe in situ la problemática medioambiental, por ejemplo, también, etcétera, etcétera. La T de tecnología va ahora a aludir no a aprender qué es la tecnología, ¿no? Conceptos, no, sino a activar, ¿no? Procesos para que el estudiante aplique, para que adapte, para que utilice, para que programe, para que algoritme, ¿no es cierto? O sea, en todos nuestros proyectos tendríamos que pensar por lo menos en una o dos actividades, si es que no se pueden en otras, ¿no? Y más, para que pues realice también cosas, no solamente experimentando, investigando como era en la anterior, sino que también para que aplique, adapte, utilice, programe, etcétera.
Además, en la ingeniería se exige que el estudiante modele, bosqueje, construya, estructure, diseñe, ¿no? Por ejemplo, esquemas, por ejemplo, gráficos, ¿no? Mapas. Y seguro que lo hacen ustedes, ¿no es cierto? Simplemente aquí se está dando esta mirada de repente global de la propuesta del estudio, ¿no es cierto? Bosqueja, sí, nuestros estudiantes siempre bosquejan, pero mirando el producto final, ¿cierto? Construye, estructura, diseño. La de arte creo que es fundamental, ¿no? Porque es esto el que me pone una rigurosidad estética, pues, ¿no? A lo que hago. Si realizo un gráfico, por ejemplo, un cuadro comparativo, tengo mucho cuidado de la presentación, pero también en la lógica de la redacción, ¿verdad? Que también es un ingrediente desde el arte, ¿no es cierto? Porque armoniza, porque es coherente, y la coherencia tiene que ver mucho con el arte, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una representación teatral, tendríamos que mirar no solamente la vestimenta, no solamente la construcción del escenario donde se va a actuar, sino también, por ejemplo, este, algunas algunas acciones que tienen que ver con la presentación del guión, ¿no? Que tienen que ver con cómo se perfila el personaje psicológicamente, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de expresa, sensibiliza, presenta, edita, demanda, etcétera, etcétera, ¿no? La matemática también, ¿no? Aunque matemática a veces es sinónimo de números y a los que no nos gustan los números, de repente decimos, pero ¿cómo va a entrar la matemática en mi proyecto? ¿No? Es que la matemática no es de repente como yo lo estoy concibiendo, ¿no? Sino desde las acciones, por ejemplo, que estas demanda, como el calcular, promediar, presupuestar, ¿no? Todo proyecto tiene un presupuesto, pero no solamente un presupuesto monetario, ¿no? Sino un presupuesto en función a tiempos que se toman, ¿no? Y que se dejan de hacer otras cosas, ¿no es cierto? Y que fortalecen, por lo tanto, ciertas competencias, pero también cierta espiritualidad, cierta actitud, ¿no es cierto? Cierta forma de estar tranquilos, ¿no? Y de fomentar este, esa integralidad que buscamos, ¿no? Muy bien. Y por último, el H, ¿no? Que en este caso lo hemos traído, que es el referente a la humanidad, ¿no? Y que tiene que dar respuesta a para qué me sirve en la vida y en la comunidad todo lo anterior, lo que decía Giovanni Gianfrancesco, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es lo humano de todo esto, ¿no? Muchas veces la idea de competencia en un inicio pues era mucho del hacer nada más, y hasta ahora, ¿no? He tenido la oportunidad de dar una charla a los profesores de la Pedro y Gallo, ¿no? Que son como 500, más de 500. Bueno, más o menos la mitad entró a la capacitación y el discurso de nuestro profesor universitario todavía está en un proceso, ¿no? De ser acompañado y de fortalecer sus competencias también de esta mirada, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía pensamos que con construir, por ejemplo, un producto como un análisis, perdón, un reporte estadístico, por ejemplo, ya es suficiente, ¿no? Sino que mm, habría que aterrizarlo, como nos dice esta secuencia, esta mirada integral de los proyectos, también para qué, o sea, aterrizarlo a la vida, ¿cierto? Esa significatividad no es solamente un mero formulismo, ¿no? De repente es lo más trascendente, ¿cierto? Y en la medida que yo esté contento, que asuma que me enriqueció y que estoy ayudando a los demás, estoy cumpliendo esas metas personales, entonces estaría bien, ¿no es cierto? Muy bien. Insistimos en el por qué, como la otra arista de esta ideación, ¿no? De lo que sería la triangulación o el triángulo de la innovación, como diría Jaime Montes, eh, en función a estos dos ingredientes que creo que son también fundamentales, que muchas veces partimos de ellos. Con los amigos del Colegio Militar, que ahora intentábamos darle forma a un proyecto, partimos de esto, ¿no? No partimos del qué, no partimos del cómo, partimos del por qué, ¿no? Y este por qué pensado a
por ejemplo, que nuestros estudiantes del colegio militar eh, se entusiasman pues de la patria, ¿no? Siempre por la vida misma dentro del colegio están cantando himnos, no solamente el himno nacional, ¿no? El himno del ejército, pero también hay muchas arengas, ¿no? Y rinden tributo al patrono, por ejemplo, Elías Aguirre, ¿no? Y su sensibilización respecto a los símbolos patrios es diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué no cogerlo como una oportunidad para trabajar un proyecto? Entonces, lo mismo ustedes, ¿no? De dónde están, ¿no? Eh, Observar a nuestros estudiantes es fundamental. Y recordemos que cuando nuestro estudiante no nos responde, ese silencio también está gritando necesidades, ¿no es cierto? Que deben de ser atendidas, ¿ok? Entonces, oportunidades, por ejemplo, describir factores que podrían ser brochados por su accesibilidad para el aprendizaje. Chicos de la zona rural, ¿no? Que les gusta ir al campo, les gusta estar en esas labores, ¿verdad? Y que disfrutan estando en equipo con gente de su misma edad, ¿no? O chicos que están en la ciudad y que tienen una vida muy ligada a las redes, pero no lo hacen críticamente, ¿no? Algo está faltando. Entonces ya ahí vamos a los problemas exógenos, ¿no? Problemas exógenos que implica mirar, repito, nuevamente, ¿no? No al estudiante como el responsable, sino como el contexto no ha favorecido, ¿no? La culpa no es del estudiante, no es que ellos son unos corchos, como dicen, ¿no? En el lenguaje militar, sino que ha faltado algunas oportunidades dentro del contexto mismo, ¿no? Sí, yo no puedo decir, por ejemplo, que mi estudiante no tiene el hábito de lectura o tiene tal porcentaje de comprensión. Es que no pienso también en el contexto que no ha favorecido a ello, ¿no? Por ejemplo, este, mm, los padres leen, se lee en la comunidad educativa, ¿no? Las famosas comunidades de aprendizaje, ¿no? Las comunidades de investigación, ¿no? Si no se lee, pues, ¿no? O si nadie ha publicado un artículo, un ensayo en el colegio a nivel institucional, el director, el subdirector, ¿no? Los profesores, si no se han evidenciado, los estudiantes no han leído eso, queremos que ellos lo hagan así, a la fuerza, ¿no? Etcétera, ¿no? Falta construir esos escenarios, que es lo que nos decía nuevamente ahora en el modelo pedagógico, ¿no? De John Francesco, con esa lógica por lo menos reflexiva que él tenía. Y el objetivo que se construye de sumar el qué, el cómo, pero también agregar, como ven aquí, ¿no? No solamente el qué y el cómo, sino también el cuándo, que le ha faltado la tilde, disculpe, el dónde y el para qué, ¿no es cierto? Dice cuándo, el dónde y el para qué. Cuando hablamos del cuándo, estamos refiriéndonos al tiempo, ¿no? Cuando hablamos del dónde, al lugar, ¿no? En la comunidad tal, en el año tal, ¿no? O en el mes tal, ¿no? En la época tal, ¿no? Pandemia, época, ¿no? Y el para qué, ¿no? Que tiene que ver con lo que trasciende, ¿no? Con lo que emerge, ¿cierto? Entonces, desde el área de comunicación, por ejemplo, podríamos dar este ejemplo, ¿no? Los estudiantes escriben guiones teatrales a partir de su experiencia en teatro solidario itinerante en su comunidad para sensibilizar sobre los problemas sociales que la aquejan. Ahí tenemos el ingrediente de cuál es la competencia priorizada, que en este caso se escriben, ¿no es cierto? ¿Cuál es el prototipo? Que en este caso es teatro solidario itinerante, y luego el lugar, ¿verdad? Etcétera, otros insumos como el para qué, que aquí, sobre todo desde la mirada de la innovación, pues estaría pensando en lo social, ¿cierto? Sensibilizar sobre problemas sociales que la que, ¿cómo trasciende eso? Muy bien. En ese sentido, en ese sentido, en ese sentido es fundamental, ¿no es cierto?, que pensemos, ¿no? Por ejemplo, en Lima se piensa ahora de las metas, ¿no? Y hay 4 metas, cada una ligadas con competencias, ¿no? Hablan de protección de la vida, la inclusión económica, las habilidades para la vida, la educación para la ciudadanía, ¿no?
Y hay diversas áreas que se han priorizado en torno a esas metas que han partido de un diagnóstico que entendemos que es estricto, y hay todo un aparato con docentes, ¿no? Con padres de familia, con líderes, etcétera, ¿no? Bueno, lo tercero que quisiera alcanzarles en esta, me dices Martín, de repente me estoy pasando del tiempo. Eh, No te preocupes, lo no te tercero, preocupes, no te preocupes. gracias, muy bien. Entonces, en cuanto a la tercera idea que creo que es, también puede ayudarnos cuando pensamos la innovación, es esto que para mí es un gran aporte, ¿no? Salido de la cabeza de Jaime y la gente que ha estado en Fondeo, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Y que luego ha ido madurándolo, problematizándolo, cuestionándolo y construyéndolo, como dice el mismo Jaime, de 20 años o más de 20 años, ¿cierto? Y que hay versión 1.0, 2.0, etcétera, 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 ¿no? Hay diversos tipos, ¿no? Diversos tipos de versión, ¿no? Antes no se hablaba, por ejemplo, del Steam, ¿no? Se hablaba de otra cosa. Ahora se habla de inteligencia artificial, ¿no? En la última versión, cómo ya está más ligado a la inteligencia artificial. Muy interesante escuchar a Jaime ahí con estas nuevas ideas. Entonces, es fundamental que entendamos que el proceso de la innovación con otros estudiantes implica un trabajo de hormiga, ¿no es cierto? Un trabajo de mediador, de acompañante y que está ahí siempre favoreciendo, auspiciando, ¿no? Y que también puede en algún momento exponer, ¿no? Ya dijimos que la memoria es importante, ¿no? La misma propuesta de Gianfrancesco nos dice eso, ¿no es cierto? Que no hay modelo que se destierra, sino que uno se construye en base al otro. Entonces, en ese sentido, se propone miren, si ustedes se dan cuenta, hay tres grupos, ¿no es cierto? El primer grupo con un fondo moradito, ¿no? Y obviamente a la vez cada uno se diferencia, ¿no? Un segundo grupo con fondo amarillo y un tercer grupo con fondo celeste, ¿cierto? Muy bien, ese primer grupo implicaría dentro del proyecto de innovación una etapa en donde aseguramos sobre todo la autonomía, ¿cierto? Es decir, que nuestro estudiante pueda inspirarse tanto que al final logremos que él mismo fluya en el proyecto, sin estarle obligando, ¿no? Sin estarle condicionando por notas, ¿no es cierto? Y es difícil, obviamente, lograrlo, pero por ahí tenemos que ir, ¿cierto? Si queremos hacer una innovación, de él sea el protagonista y donde además, ¿no? Miremos la competencia como se mira, ¿no? Desde el Ministerio de Perú y del mundo. En ese sentido, este primer momento que obedece al desarrollo de la autonomía, integra tres momentos, ¿no? El inspira y emociona, el planifica estratégicamente y el duda y problematiza, ¿no es cierto? Esto sería ya la formulación misma del problema, ¿no? Y es lo que estaría dentro del corazón de la innovación. Obviamente, en primer lugar, hemos tenido que reunirnos con colegas, ¿verdad? Conversar con el director, ¿no? Ir viendo, de repente incluso ya reunirnos con padres para avisarles que vamos a involucrarlos en el proyecto, etcétera. Conversando también con algunos líderes y todo lo demás. Pero ya con los estudiantes en el aula, ¿no? Es lo que se nos pidió para esta reunión. Se habla de estos primeros momentos, que el orden no necesariamente tiene que ser así, ojo, ¿no? Pero que una de las alternativas es esta, ¿cierto? Primero, inspirar y emocionar, ¿no? Y esa inspiración y emoción parte de cómo involucramos, ¿no? Es como la motivación de nuestra clase, ¿no? Cómo involucramos al estudiante con este trabajo. Y muchas veces tiene que ver con su reflexión crítica sobre las problemáticas, con su observación directa de las problemáticas, ¿no? Por eso dice aquí, miran su realidad y dan respuesta inicial a través de, y ahí viene lo que vamos a construir, ¿no? A través de, por ejemplo, una visita a la comunidad, una entrevista
a los directivos de la institución, ¿verdad? Una observación directa de las calles, ¿no? Y registro de los problemas, la acumulación o los problemas relacionados con el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Luego viene, ¿no? Luego de esto, que obviamente tiene que estar acompañado con un documento, una ficha de repente de observación, una guía de entrevista, que ellos van armando, ¿no? Van construyendo. Viene el momento 2 que tiene que ver con el planifica estratégicamente. Y el planifica estratégicamente involucra ya no la inteligencia emocional como en el primero, ¿no? Podríamos ubicarlo teóricamente con la inteligencia emocional, sino con el pensamiento estratégico. Es decir, ¿qué vas a hacer tú? Porque tú eres el protagonista, estudiante, ¿no? Estudiante, ya dijimos, ¿no? Alumno, discente, educando, ¿no? Etcétera, etcétera. Sino tú que eres el protagonista, ¿qué propones frente a esta problemática? Y obviamente nosotros como mediadores vamos orientando también, ¿no? De repente haciendo énfasis en ciertas posibilidades que tenemos para desarrollar el proyecto de innovación a una manera o una dirección u otra, ¿cierto? Entonces proponen una respuesta a partir de lo observado, ¿no? ¿Qué proponen? Pues proponen un proyecto comunal, proponen elaborar una infografía para exponerla, ¿no? Recuerdo mucho este proyecto que me entusiasmó en un momento, que era la de las chicas que aparecen hasta ahora en los diarios, ¿no? Sobre todo en los deportivos, en donde primero se observó, ¿no? Cómo los compañeros del colegio militar tenían un periódico, pero miraban a las chicas, ¿no? A las chicas que aparecen ahí semidesnudas, ¿no? Y entonces tomó fotos, ¿no? Y luego se analizó eso que se llama la autopublicidad, ¿no? La famosa Diablita Libero, ¿no? La diosa Depor, las gatitas, también había un nombre, y obviamente la que más es conocida, que es la del trome, ¿no? Y ahorita ni recuerdo el nombre. Seguro que alguno de ustedes lo recuerda. Dígame, por favor, ¿cómo se llama? Bueno, entonces, a partir de eso, se hizo un análisis, ¿no? Y los chicos propusieron desarrollar lo mismo, unas gigantografías, pero ya no, obviamente, desde la mirada de esos fines, ¿no? Económicos, comerciales de los diarios, que atrapan a su lector también de esa manera, publicitaria, sino desde otra perspectiva, ¿cierto? Hay que escuchar a los chicos, es fundamental, ¿no es cierto? Y que ellos propongan el trabajo en equipo, ¿no? De manera individual o de preferencia en equipo, y que expongan, ¿no? Mediante una estructura que también le daremos, por ejemplo, ¿no? Este, esos productos, sus propuestas, ¿no? Pero no solamente que digan qué, sino cómo lo van a hacer, sobre todo, ¿verdad? ¿En qué tiempo? ¿Con qué recursos? Eso es muy importante. Hay que dejarlos, ¿no? Hay que dejarlos ser, hay que escucharlos. Eso es lo que nos falta muchas veces. El duda y problematiza, que tiene que ver ahora, para cerrar este primer bloque, cuando el estudiante, además, lo que hace es cuestionar lo que ha dicho en el paso anterior, o cuestionar las propuestas que hasta ahora existen y formular unas nuevas, ¿no? Si hacemos el proceso al revés. Pero sobre todo, lo que se busca es que en este estudio y problematiza, ellos aviven su pensamiento crítico reflexivo, que cuestionen el impacto y cómo pueden asegurar ese impacto si tienen la oportunidad de ejecutar algún proyecto, alguna propuesta. O sea, por ejemplo, se detectó en alguna oportunidad, ¿no? Que eh, en la guerra con Chile, ¿no? Miguel Grau, pues, es un máximo héroe y todo lo demás, pero que en esa guerra también se asesinaron niños, ¿no es cierto? Y que en los poemas de Vallejo, pues, ¿no? Se revela también en algunos versos ciertos aspectos del aborto, ¿no?
etcétera. O sea, cuestiones que hacen que el estudiante, hasta la raíz, que está entusiasmado con su propuesta, también se desestabilice, ¿no? Y que tenga una respuesta a cómo poder salirse de esta problemática, ¿no? Que está siendo ahora cuestionada, ¿no es cierto? Entonces, es interesante ver que las propuestas son discutibles en un plano crítico y que se tiene que arribar a conclusiones o a partir no solamente de decir la postura y el fundamento, sino alternativas de solución. ¿Cierto? Porque siempre tiene que haber alternativas. Si no, no se completa el pensamiento crítico. Entonces, en este primer bloque aseguramos la autonomía. Luego viene otro segundo bloque de amarillo, como ven aquí, en donde lo que se asegura es la creatividad, ¿no? Y aquí estaría el corazón del corazón, porque aquí está la competencia que estoy priorizando, viva. Y es aquí donde deberíamos demorarnos más tiempo en el proyecto, ¿no? Dependiendo de cómo lo estamos armando, ¿no? Una semana, 8 semanas, 10 semanas, un bimestre, 2 bimestres, un año, ¿no? Que también puede durar incluso más de un año, ¿cierto? Entonces, en este momento es importante también el engranaje, ¿no? El engranaje. Y lo que se llama el círculo virtuoso de la innovación, en donde primero se planifica, ¿no? Se crea y prototipa, por ejemplo, se diseña guiones teatrales, ¿no? Pero también se aplica, ¿por qué? Porque se ejecuta, pues, ¿no? Se ejecuta eso que he planificado, ¿no? Después de haberle dado forma, determinado ya su límite, su forma definitiva, aplico. Si en el caso ilustrativo de haber elaborado guiones teatrales, pues en el aplica ya realizo las representaciones teatrales, ¿verdad? Y finalmente evalúo, pero evalúo la competencia. Y evalúo no solamente yo desde mi heteroevaluación, sino también los estudiantes, ¿no? Y se incluyen asimismo auto y coevaluaciones, pero de este segundo momento, ¿no es cierto? En donde se mira la competencia, se miran los indicadores, se miran los empeños y los indicadores. Entonces, es importante, ¿no? Trabajar en esa dirección de la competencia. ¿Y qué pasa? Como decía Giovanni y Gianfrancesco, ¿no? ¿Qué pasa si no se logra? Entonces, vamos al tema siguiente, pase al tema siguiente, decían. No, si no volvemos al CREA y prototipo y lo mejoramos, lo fortalecemos, ¿no es cierto? Y lo ejecutamos y luego evaluamos nuevamente, y si no, ¿no? Y ponemos roles, si hay alguien que ya lo cumplió, entonces tú vas a ser ahora, ¿no? El acompañante, el monitor, el evaluador, el juez, ¿no? Pero aseguramos que esto por lo menos se vaya favoreciendo a más estudiantes. Es la parte clave en donde se debe de asegurar el logro de lo que me propuse en el proyecto. Es diferente de repente allá desarrollar la competencia, que va más de un año a veces, ¿no? 2 años, 10 años, toda la vida, ¿no? Y no podemos lograr la competencia al 100%. Luego viene el reflexiona y argumenta y el socializa y comparte, que como ven están formando parte de otro grupo, ¿no? De color celeste. Y aquí lo que se va a hacer fundamentalmente es retroalimentar, ¿no? Entonces ya teníamos desarrollar la autonomía, ya teníamos desarrollar la creatividad, y ahora tenemos, ¿no? En este siguiente punto, fortalecer, desarrollar la retroalimentación. Entonces, la retroalimentación es permanente, ya lo sabemos, ¿verdad? Se retroalimenta desde el inicio, ¿no? Eso lo dice las teorías de la retroalimentación. Sin embargo, en el proyecto, ¿no es cierto? Es necesario que haya un momento para reflexionar, ¿no? Reflexionar y hacer una metacognición sobre todo, ¿no? Entonces, esta es una retroalimentación, pero más ligada a la metacognición. Y una metacognición que mira ya no solamente como le evalúa, ¿no? De manera cognitiva, sino metacognitiva todo el proceso, todos los condicionantes que favorecieron o que no favorecieron, las tareas pendientes, ¿verdad? Y aquí es necesario también un producto.
obviamente, ¿no? Para que el estudiante pueda testimoniar su experiencia y juzgue desde su perspectiva individual, ¿no? Todo lo que ha vivenciado. Finalmente viene el socializa y comparte, que eso es ya fuera, ¿no? Salir fuera del aula, de la institución. Por ejemplo, si hacemos aprendizaje de servicio solidario, invitar al líder de la comunidad, ¿no? Exponerle todo el proceso, entregarle, si hay algo que entregarle, por ejemplo, el aprendizaje de servicio solidario siempre deja algo de manera muy concreta, ¿no? A la comunidad y hacer ese balance, ¿no? Y ese compromiso, ¿por qué no? También de seguir y involucrar a los líderes, ¿no? O a los que están fuera de los que participaron en el proyecto, si queremos, ¿ok? De manera directa. Pero rinde cuentas y difunde los alcances de la propuesta sería ese último momento de metacognición, ¿ya? Muy bien, bueno, eso era lo que les había traído, básicamente, y les voy a dejar, ya para ir terminando, ¿no? Agradeciendo su disposición, ¿no? Y antes de las preguntas, un ejemplo de lo que sería esta parte de la ideación, ¿no? De la ideación, que la hemos desarrollado en el Colegio Militar el año pasado, ¿no? Formulación de propuesta innovadora en relación a problemas situados. Por ejemplo, la competencia priorizada fue se expresa oralmente, ¿no? El prototipo fue teatro solidario itinerante, y en una lectura de qué es lo que se hizo, por ejemplo, se indagó sobre los problemas del entorno. Los chicos fueron con una ficha de observación a la playa de Pimentel, acá en la región Lambayeque, ¿no? Y observaron, ¿cierto? In situ, completaron la ficha. Luego viene la tecnológico, ellos idearon un software comunal en el curso de EPT creo que es, si no me equivoco, ¿no? Y ahí dieron forma a su software comunal, enfatizando en los procesos que se iba a involucrar, pero sobre todo en los indicadores que deberían de observar para evaluar la participación de ellos y de sus docentes y demás involucrados en el proyecto, ¿cierto? Muy bien. Asimismo, la exposición ya del diseño propiamente del software comunal, el guión teatral, ¿no? El acabado de su guión teatral, el análisis de costo-beneficio de su proyecto mediante un informe y finalmente un video testimonial en donde vieron de qué manera este proyecto les había servido en su vida, ¿cierto? Que es muy importante en la parte de la significatividad, ¿no? Muy bien, aquí tenemos algunos elementos del contexto, ¿no? Por ejemplo, el incremento del uso de las TIC, perdón, que impiden el desarrollo de la expresión oral, ¿no? La contaminación de las playas, la presencia de personas que no han recibido capacitación en temas empresariales en la playa, ¿no? Y que sirvieron como motivación para que ellos desarrollen sus encuentros teatrales. ¿Ok? Muy bien, eso les estoy pasando en un drive, así que si alguno de ustedes se anima, pues vamos a darle, con mucho cariño les estoy compartiendo esto y espero que les haya servido. Muy bien, eso es todo por mi parte hasta el momento. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias, estimado Ángel. Eh, bueno, en realidad, agradecer, ¿no? Por la brillante exposición, ya, a la cual nos tienes acostumbrado. Y en verdad, muy interesante la propuesta que nos has traído desde la innovación, desde el modelo, ¿no? IGNO, que efectivamente lo manejas muy bien y tienes bastante experiencia en ese sentido. Eh, hemos escuchado muchas ideas interesantes, pero antes de poder plantear, pues, algunas conclusiones, quisiera de repente invitar a quienes nos acompañan, maestros, ¿no? Maestras que hoy día nos acompañan, para que puedan de repente formular alguna inquietud, alguna pregunta a nuestro invitado, a mi amigo Ángel, ya lo dijo, somos colegas desde la universidad y trabajamos juntos y nos conocemos muy bien, y entonces con esa confianza es que ha sido invitado para poder pues compartir sus conocimientos
con ustedes, maestros. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, maestros? Tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Sí, yo soy el maestro HP. Ah, maestro. No, Excelente. efectivamente, un saludo al ponente. Ha ilustrado con bastante objetividad. ¿Verdad que estamos muy agradecidos de ello? Y gracias sobre todo por la invitación. Quiero compartir una experiencia de hace años atrás. En el ejercicio docente he elaborado o implementé un proyecto de innovación relacionado con la lectura en una institución educativa de medio rural. Y lo cierto es que ha habido participación, se ha involucrado a los padres de familia, a los estudiantes, a los profesores, y este proyecto ha sido muy exitoso en mi región, entre comillas, Puno, Perú. Pues bien, yo quisiera que al respecto tal vez no sea pertinente, tal vez podría algunos alcances más, ¿no? Para que yo siga continúe, ¿no? Implementando este proyecto, ya que estoy trabajando en otra institución educativa de medio rural. Gracias, muy amable. Grupo Impulso Educativo. Gracias, maestro. HP, maestro tecnológico. Bien, amigo Ángel. Sí, bueno, mira, seguro que has escuchado de INO, ¿no? Pero si no, INO es una propuesta que parte de la educación rural, ¿no? Parte de la educación rural. Y es una comunidad, ¿no? Ser maestro es una comunidad, sobre todo docentes rurales. Y obviamente no es lo mismo en una comunidad y en otra, ¿no? O sea, siempre hay ciertas características diferenciadoras, ¿no? Pero nosotros a partir de tomar contacto y de hacer una priorización de las necesidades, pues obviamente podemos continuar, ¿no? Siguiendo esta lógica u otras, ¿no? O sea, esa es una propuesta, ¿no? Creo que a mí me parece muy buena, creo que hay otras que se podrían ligar, ¿no? Que obviamente que están relacionadas, ¿no? Porque si hablamos de competencias estamos hablando de lo mismo. De repente hay énfasis, ¿no? En uno u otro lado, pero creo que lo fundamental es que tú quieres hacerlo, ¿no es cierto? Y si tú quieres hacerlo, adelante, ¿no? Adelante. Cuesta mucho contagiar a los que están con nosotros, sobre todo los colegas todavía, ¿no? Pero todos vamos caminando, ¿no? Hacia ella. Yo me acuerdo que hace un tiempo yo les decía a mis colegas que el tema de los proyectos, pues se tenía que incorporar, ¿no? Se tenía que ir más por ahí. Y les decía que el ministerio va a ir cada vez más allá porque la competencia necesita de proyectos, necesita de experiencias, de aprendizaje, necesitan de mirar, ¿no? Estos elementos de la competencia, como son el desarrollo de la autonomía, la creatividad y la metacognición, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿no? Desarrollar diversas experiencias en torno a ello. Así que animarte, ¿no? Animarte y, bueno, tenemos el acompañamiento de grupos como el Impulso, ¿no? Que seguro podrán fortalecer todas estas motivaciones. Y ya, qué bueno que lo tengas, ¿no? Que es lo más difícil de repente, querer hacerlo, pero después hay que dar el paso a la acción. Te felicito más bien. Gracias. Bien, gracias a maestros por las preguntas. En realidad nos permite seguir motivándonos, ¿no? En esta aventura, pues, que muchos no deciden o no se atreven a seguirla, ¿no? Pero que bien que trae cierta satisfacción al ver, pues, plasmado en logro de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Rompiendo a veces con ciertas estructuras de alguna manera mentales, que como que cuando hacemos proyectos no estamos trabajando o que no, porque estamos con una idea de que todavía debemos desarrollar contenidos, ¿no? Y sabemos que el desarrollo de competencias involucra contenidos, pero también habilidades, actitudes, y esto es lo que la propuesta que hoy día ha sido presentada, partiendo de la sensibilización, del contacto directo con la realidad, es algo que hace pertinente a, digamos, nuestras prácticas educativas, los aprendizajes, que sean más significativos
Esto ayuda mucho. Y la otra parte, la creatividad, ¿no? Ahí viene la innovación, los momentos cuando crea, prototipa, aplica y evalúa. Fíjense qué importante es esto, enseñar al estudiante estas capacidades de orden superior, por ejemplo, reflexionar. Entonces creo que es importante el tema que hoy día ha sido abordado por mi estimado amigo Ángel. En verdad, es un campo, como conversamos siempre, la innovación, la investigación son campos todavía que falta recorrer por muchos de nosotros, ¿no? De repente por tiempo o de repente por distintos de repente causas, pero siempre estamos aquí para poder apoyar, ¿no? Siempre en cuanto a la formación. No sé si alguien más tiene alguna también, alguna pregunta, algún comentario de repente para poder ir cerrando ya este espacio que tenemos, espacio académico. Bien, creo que ya hemos quedado seguramente ya eh, todo claro, ¿no? En el sentido que ya estamos finalizando este espacio. Entonces, yo quiero agradecerte, Ángel, sobremanera, por tu tiempo. Sé que tiempo también tiene bastante recarga laboral, pero sin embargo, estamos aquí para apoyarnos, ¿no? Y gracias por poder presentar y compartir la experiencia, ¿no? Soy testigo de esos logros de Ángel y de sus prácticas en el aula, y tengo toda la seguridad de que aquello que se ha planteado el día de hoy, si nosotros nos atrevemos a hacer, va a surgir efecto, porque ya hay resultados que han sido ya, digamos, conseguidos y muy buenos resultados, y entonces nos ayuda a fortalecer nuestra práctica docente, y lo más importante, maestro, es pues tener la satisfacción de haber contribuido en el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, ¿no? De nuestros estudiantes. Agradecer nuevamente a Ángel, agradecer a cada uno de ustedes, maestros y maestras, que nos acompañan, ¿no? De diversos lugares en Perú, como siempre. Escuchaba maestro de Puno también, y bueno, de los que estamos aquí. Sí les pediría, por favor, que aquí en el chat mismo hemos compartido un formulario para poder tener los contactos de ustedes y poder compartir material, para poder compartir información siempre, ¿no? Porque justamente tenemos que trabajar en comunidad, ¿no? Y apoyarnos con todas esas experiencias. Este video de este webinar también va a ser compartido mediante esos correos que ustedes van a tener y plasmar, ¿no? No sé si alguien tiene, de repente, alguien que comentar, maestros de la sala. Si no, estaremos ya finalizando con este. Correcto, entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ángel, muchas gracias también. Nos estamos reencontrando en otra oportunidad. Ya hemos conversado también. Un saludo. Sí, Gracias, Martín, por la oportunidad y seguimos en nuestra labor por la educación de nuestro querido país. Nos vemos. gracias, Ángel. Gracias, Muchas maestros. gracias. Gracias. Gracias también. Gracias, maestros, a cada uno de ustedes. Gracias, maestro. Grupo Impulso Educativo. Capacitaciones y asesorías.